Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días, si estáis en otro continente. Vamos a proceder a invitar a nuestra invitada especial, a ver si la encontramos por aquí. A ver ya si se va uniendo. Por cierto, ¿os habéis fijado en mi super taza? Muy bien. Mira, hasta Gabriela. Hola Gabriela, ¿qué tal? Aquí esperando a nuestra invitada, a ver si hemos hecho las cosas bien y hemos intentado invitarla a ver si compartir un poco esto. Yo creo que sí lo hemos hecho bien. Mm, mm, mm. Volvemos a probar. Ahí, vale. Invitación enviada. Entonces, estoy esperando que acepte la invitación y no puede unirse. Uy, ¿y por qué no puede unirse? Vamos a probarlo otra vez. Vale, invitación invitada, enviada, vale, muy bien. A ver, os recuerdo, hoy estamos dentro del ciclo de charlas, es la tercera charla del ciclo de charlas Hablar con Cabeza. Os recuerdo que lo que vamos a hablar hoy justamente es un tema que personalmente... eh, hola, Stephanie, estoy intentando de invitarte, no sé si has recibido la invitación o no, voy a probarlo otra vez, o si no, mira a ver si tú tienes que chequearlo. A ver. Sí, la invitación está enviada, Stephanie. Solo tienes que aceptarla, creo. No sé si me escuchas. Os decía que hoy estamos dentro del ciclo de charlas de Hablar con Cabeza y justamente vamos a hablar de un tema que personalmente me interesa mucho. No puede unirse. No puede unirse. A ver, aceptar. A ver, transmitir en directo a ver esta vez. Con la música, relacionado con la música. ¿Por qué? Porque yo desde los 7 años que soy trompetista, toco la trompeta. Ah, mira qué ya la tenemos aquí. A ver, a ver. Uy, se ha dividido la pantalla, pero ni te veo ni te oigo. Mm, Se te escucha entrecortada, pero no te veo. Yo lo veo todo oscuro. Ahora sí que oigo. A ver, Ah, te veo a cuadraditos. ¿Me escuchas? sí, yo sí te escucho. Bien, ¿y me ves bien? Sí, pero tú no me ves ni me escuchas bien, ¿verdad? Yo te escucho perfecto y te veo cada vez mejor. Ok, a ver, demos un minutito a ver si funciona, si no para intentarlo nuevamente. Tú Vale. me dices. Vale, muy bien. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son en tu ciudad? No sé dónde estás, dónde vives exactamente. A ver, explícame. Yo estoy justo en la bella Ciudad de México y aquí son las 12 en puntito. Las 12 en punto. Muy bien. Pues mira, aquí yo estoy al lado de, Ujú. bueno, al lado de Barcelona, entre comillas, ¿no? En Girona, en la Costa Brava, y ahí son las 7. Entonces, bueno, hay esa diferencia horaria. Ok. Y bueno, me he vestido de gala para vuestro público, ¿no? Un poquito. Mira esto. ¡Ay, qué bonito! ¡Claro! Muchas gracias. De hecho, la compré, yo estuve algunas veces por México, en la Ribera Maya y también en Ciudad de México colaborando y trabajando con un doctor. Y bueno, tengo muy, Ok. muy buenos recuerdos de esta época y un poco la camiseta también porque como nos gusta mucho trabajar con el mundo de la mandíbula, del ATM y demás, pues bueno, el cráneo en general, ¿no? Entonces, bueno, creía que era un poco Sí, claro. adecuada. Bien. Te escucho perfecto. Ay, qué maravilla.
Ajá. Disculpa, te escucho perfecto, te veo, no te veo mal, pero no te veo a lo mejor muy nítido, la imagen no es muy nítida. No sé si quieres volver a salir y Déjame volvemos a entrar y si intentivo. no ya lo dejamos así. Ok. Voy a intentar desde otro dispositivo a ver si con eso funciona, ¿sale? Porque a lo mejor es mi teléfono, entonces regálame 10 segunditos Claro, y llego desde otro teléfono. muy bien, vale. A ver, vamos a ver. Bien, os contaba, mira, ¿qué tal, Fernando? Fernando Morcillo, ¿qué tal? Lo entrevistamos la semana pasada, Fernando. Él es un culo inquieto, así un poco como yo en este aspecto. Es fisioterapeuta, osteópata, es especialista en oclusión, en posturología y se dedica mucho en el mundo de la evaluación de cómo nos está afectando el cuerpo, cómo podemos hablar con él desde la kinesiología. Es muy, muy, muy interesante. Si no habéis visto la charla que hicimos con él y con el doctor Margil, la tenéis en el muro, ¿vale? Que es justo de la semana pasada, recién calentita, ¿vale? Entonces, a ver, voy a probar de invitar a nuestra invitada especial, Stephanie. A ver si tenemos un poco más de suerte con la conexión. Y a ver, ahora sí, mucho mejor. Ah, muy bien. ¿Me escuchas bien? Fantástico, perfecto. Perfecto. Ahora sí, mejor. Muy bien. Vale. Antes de empezar, les estaba contando un poco la presentación de la charla. Entonces, voy a seguir y luego, si te parece bien, te presento a ti, ¿vale? Súper. Muy bien. Entonces, os estaba comentando que es la tercera charla dentro del ciclo de charlas Hablar con Cabeza, que hacemos ya desde hace 3 semanas con el objetivo de intentar, digo intentar porque ya tenemos más o menos mes y medio ya lleno cada semana, cada jueves con un profesional de la salud relacionado con el mundo de cintura para arriba, que digo yo. Y este es el tercer ciclo, la tercera charla que vamos a hablar específicamente con, con el tema de la música y lo que el cuerpo nos demanda un poco con la música, concretamente la postura, la articulación temporomandibular y demás. Y con esto tenemos a nuestra invitada que tiene, o que espero que tenga mucho ritmo, que ella es Stephanie González, ¿lo digo bien? Sí. Ajá. Sí, y es de México, ahí son las 12, aquí son las 7, y ella es fisioterapeuta especialista en el mundo de la articulación temporomandibular y sobre todo en dos cosas. Uno, que le gusta mucho la música y es soprano, es cantante. Y he friqueado por ahí, he visto también algún vídeo que tenéis colgado por ahí y bueno, muy bien, es realmente muy interesante. Podéis chequear en su muro. Y dos, que ella es especialista en el mundo justamente de esto, de la música. Entonces, entiendo que parte de sus pacientes o de las personas que acuden a mejorar su conducta postural sus problemas que pueden desarrollarse a partir de la música son músicos. Entiendo que es así, ¿correcto? Totalmente, sí. Así es. Bien. No sé si me dejo algo, si quieres aportar algo, si estás haciendo más colaboraciones, no sé si estás haciendo algo de docencia o así, pues, Pues mira, digamos que cositas que todavía no había tenido tiempo de compartirles ahí en redes, pues ya esta semana se hizo oficial una colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Estado de Oaxaca, allá hermoso estado también de aquí de México, y entonces vamos a estar trabajando de manera virtual para pues apoyar a los estudiantes de música. Ahorita ya tengo chicos de fagot, de trompeta, una chica de piano, un chico de guitarra, entonces vamos a estar trabajando hacia distancia. Y si todo sale bien, todavía no lo quiero quemar, pero si todo sale bien, puede que la otra semana empecemos un proyecto nuevo. Pero si se hace, pues ya les platicaré por acá. qué bueno, no nos vamos a perder. Pues bueno, yo no sé si lo sabías, pero yo soy trompetista, yo toco la trompeta desde los 7 años. El último grupo que estuve tocando aquí en Girona fue un grupo que tuvimos la suerte de conectar mucho con muchos públicos de todo el mundo porque viajamos muchísimo. En México sí no estuvimos, pero sí en Estados Unidos, entre otros continentes. Y el grupo se llamaba The Pepper Pots, que podéis buscar por YouTube y pues, no sé si aún está activo la cuenta de Instagram, pero bueno, y tocábamos música soul de los años 60. Teníamos 3 cantantes delante, que luego fueron 2. Y bueno, la verdad es que nos lo pasábamos siempre fantástico en el escenario, ¿no? Y un poco motivo de todo este mundo fue cuando
Bueno, pues no sé cómo te encontré por las redes sociales y me encajaba un poco tu perfil y bueno, me puse un poco en contacto contigo. Ah, ok. Entonces, si te parece, vamos a empezar un poco con la charla. Yo, como siempre, tengo mi papel de guión, de un poco de deberes, un poco lo que he hecho. Y, Muy y bien. sí, y vamos a empezar con la primera pregunta y luego, bueno, vamos así improvisando un poquito y lo que tú nos quieras contar, pues luego ya fantástico, ¿vale? Perfecto, muy bien, me parece bien. Entonces, mira, la primera pregunta que tenía que te quería realizar era la siguiente. Cuando hablamos de postura en músicos, ¿realmente existe la buena postura o realmente el cuerpo baila cuando estás tocando el instrumento o cuando estás cantando? Dios mío, es que yo creo que sí hay un tema que es complicado. En la fisioterapia es la parte de la postura, pero si de ahí nos vamos a la postura en los músicos, es un relajo, como decimos acá, porque cosas que, por ejemplo, tú ya has platicado con otros invitados. La postura perfecta, la postura ideal existe en los libros. De ahí en fuera, ya en la vida práctica, pues el cuerpo siempre está como en este proceso consciente, inconsciente de adaptación. Pero es muy interesante, por ejemplo, cuando hablamos de la buena postura, la mejor postura en a lo mejor una persona que trabaja en una oficina, pero esta situación es completamente diferente si hablamos de un músico. Porque para empezar, digamos que desde mi perspectiva es como un binomio, tanto el cuerpo del ejecutante como su instrumento. Ya en el caso de los cantantes, pues somos nosotros mismos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto podemos hablar de una buena postura cuando a lo mejor tu instrumento te exige una ejecución asimétrica y es un instrumento que pesa 18 o 20 kilos? Y que a lo mejor tú lo estudias en casa sentado, pero cuando llegas a la escuela o a tu ensamble, a tu orquesta, pues tienes que tocar parado o ya estás, bueno, tienes que girarte por el atril, etcétera. Entonces, creo que ella es un tema complicado hablar de la buena postura y muchas cosas que a lo mejor en un paciente que no sea músico, cosas que sí le podemos pedir, cuando ya estamos hablando con un músico ya no se pueden aplicar justo por la naturaleza del instrumento, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me ocurre hablar de la cintura escapular, hablar de la columna. En general, pues tenemos ya cierta idea sobre ciertas curvaturas, sobre ciertas alineaciones, pero yo lo veo mucho, por ejemplo, en contrabajistas o en fagotistas, que trabajo con muchos fagotistas. El mismo instrumento te pide que te coloques de una manera muy específica y sobre eso, ¿cómo entra la parte de la buena postura? Si ya tu ejecución te pide que haya ahí una modificación, ¿no? Entonces creo que ese es un tema apasionante. Desde mi perspectiva, yo considero que, bueno, si ya tu instrumento te exige cierta asimetría, pues por fuera del instrumento, ya en consulta y en trabajo en casa, pues trabajamos un poquito hacia las contraposturas, a facilitar a lo mejor un poquito de flexibilidad, fuerza en ciertos grupos que a lo mejor no participan tanto, porque ya en la ejecución no es tan fácil. ¿Tú qué opinas? No, exactamente lo mismo. En este aspecto, y una de las cosas que sí que veo que hay un poco de carencia, un poco de falta de, es que en muchos conservatorios, para no decir en la mayoría, o en muchos talleres de música, o en muchos sitios donde se enseña a tocar cualquier instrumento, es realmente a lo mejor la parte, digamos, de anatomía, la parte del cuerpo, la parte de expresión corporal, la parte de conocimiento de uno mismo a lo mejor queda un poco pendiente, ¿no? Yo creo que es una tarea, una asignatura que deberíamos potenciar de alguna forma porque realmente, así como aquel deportista que en su competición pues tiene que darlo todo, el músico tiene que hacer lo mismo y el tiempo de dedicación, de entrenamiento que dedica un deportista más igual o más para un músico. Entonces, ahí sí que dentro, bueno, de hecho, una de las preguntas que ya tenía, que ya iremos avanzando un poco, es un poco esto, ¿no? Realmente, el cuerpo que uno puede entrenarse cuando se dedica al culto, a una actividad física o un deporte, es distinto y también la filosofía del músico, ¿no? Porque realmente muchas veces ves que el músico, pues el cuerpo no le da como mucha importancia, ¿no? Lo deja un poco de lado y se centra más en la técnica, pues en llegar pues a cumplir objetivos, a cumplir pues
al final del concierto, pues, intentar minimizar los errores, ¿no? Y bueno, ahí también hay un componente psicológico muy importante que al final afecta a la postura, y afecta a la técnica y afecta al final al resultado final. Claro, totalmente. Y es parte como de esta visión extraña, ¿no? Que, por ejemplo, a la mayoría de los pacientes, en teoría, les tenemos que abordar desde un enfoque biopsicosocial, pero digamos que los músicos que normalmente se acercan a pedir este tipo de atención se enfocan exclusivamente en la parte física, o sus maestros se enfocan nada más en que te duele y que se te quita el dolor rápido porque tienes que seguir tocando y tienes examen, pero no se considera siempre esa parte del estrés al que está sometido el músico, que también, digo, es un tema interesante, ¿no? Los prejuicios que hay según los países, según el género en el que estás, hasta según en las escuelas donde estudias. Y pues eso también va de la mano con la parte social, que sí importa. Exacto. Yo, mira, de hecho, hace unos años tuve la oportunidad de hacer prácticas de la carrera de, aquí se llama fisioterapia, creo que en vuestro país es kinesiología, ¿verdad? No, también es fisioterapia, sí. Perfecto, bien. Y tuve la oportunidad de trabajar en un centro al lado de una ciudad que se llama Terrassa, que un centro que se llama Institut de l'Art, Tecnología y Medicina, y ahí nos venían principalmente, de hecho es un centro que es especializado en divulgar, enseñar, educar y sobre todo a tratar a aquellas personas que su profesión es el cuerpo. Principalmente eran músicos y bailarines, es este mundo un poco del artista, ¿no? Entonces, ahí sí que veíamos que cuando nos veían muchos profesionales, porque nos venían profesionales de, en verdad, de todo el mundo, pues a tratarse, sí que había ese componente más biopsicosocial en el sentido de mucho sintetismo, porque claro, si mi director se entera que que estoy tocado de la mano, me duele algo, a lo mejor no me voy a contratar. O a lo mejor, si se entera un compañero mío, entonces hay como una sobrecarga psicológica en función del tipo de físico, del profesional también que uno tenga, que realmente es otro tema, otra piedra que se tiene que tener en cuenta cuando estamos evaluando y tratando el dolor y trazando un camino terapéutico. Entonces, no siempre es la lesión del tejido, sino que realmente hay es el resto de componente, ¿no? Todo el contexto que conlleva la lesión y todo el contexto psicológico que lleva la lesión. Sí, Entonces, totalmente. un poco a raíz de esto, otro tema también interesante de hablar es cabeza adelantada, cabeza rectificada. ¿Eso tiene alguna repercusión? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa! Pues mira, te lo cuento primero desde mi experiencia como cantante. Bueno, paréntesis, por aquí nos están diciendo que creo que no se escucha muy bien. Yo desde acá sí alcanzo a escuchar como un pequeño pip, un ruidito por ahí, pero no sé si sea yo, no sé qué pueda Es ser. verdad. A ver si ahora me voy a mutear, a ver si hay un cambio. A ver. Ah, sí. De hecho ya no escucho ese ruidito. A ver si aquí alguien nos puede decir si mejora, si nos vamos a mutear. Pero Voy a bueno, probar de ponerme unos cascos, a ver si así se mejora esto. va. Y bueno, pues mientras te voy contando esta parte. Cuando yo estaba estudiando toda la parte vocal, se nos hacía mucho hincapié en una buena postura, en estar derechitos, pero realmente no somos del todo conscientes de nuestros segmentos corporales. Y si estamos hablando de la voz, vaya, pues es que va de la mano completamente con el cuello, pero pues el cuello tampoco es una entidad aislada, o sea, tiene que ver con todo, desde nuestros pies, la base de sustentación, cambia si nos ponemos tacones, cambia según cómo estamos sentados o sentadas. Entonces, el cuello y, bueno, es esta región que nos apasiona, ¿no? El cuello, cráneo y mandíbula, tienen estos componentes de la gravedad que son bien interesantes. Entonces, claro que importa, y sobre todo en el caso de los cantantes, los que nos damos mucho, por ejemplo, a la parte de la ópera, a la parte escénica que te estás moviendo, llega un punto donde ya estás así en el clímax teatral, donde ya no eres consciente de, ay, tu lordosis y la alineación,
pero creo yo que aquí es donde importa el trabajar todo eso desde antes, el hacernos conscientes de cuál es nuestra postura por default, cuáles son las compensaciones que hacemos en nuestra vida diaria, qué cositas hacemos cuando estamos cantando. Por ahí alguna vez vi un estudio, un artículo científico donde mostraban que en particular en los cantantes líricos, sobre todo en las voces agudas, tenores, sopranos, al momento de cantar el registro agudo había una ligera extensión del cuello con una ligera antepulsión de la cabeza por la sensación de que se abrían las vías aéreas. Entonces, hasta que no nos hacemos conscientes de eso, no podemos ver, oye, ¿y qué pasa si lo regresa neutro? ¿Qué pasa si a lo mejor le doy un poquito del componente contrario? ¿Qué siento directo a lo mejor en lo que se refiere a la producción de la voz? Pero qué tal que también me hago consciente de lo que tiene que ver con el diafragma, ¿no? Que también tiene una parte postural súper importante. Entonces, creo que esa es una de las cosas que yo más veo, ¿no? En la gran mayoría de las personas con las que puedo convivir, ya creo que es parte, no sé, social, cultural, evolutiva, el tener siempre esa posición, ¿no? Nuestra cabeza en antepulsión, pero ya cuando eso lo traduces al músico, sí es como importante, ¿no? Por ejemplo, no sé tú qué opinas, tú que tocas trompeta, también qué tanto influye cuando tú cambias la posición de tu cabeza. Total, bueno, en el caso de instrumentos de viento ya sabes tú que la posición de la cabeza es solo una ligera desviación hacia un lado y hacia otro de la boquilla en mi caso. Bueno, pues los agudos ya no te salen, la vibración es distinta, el fluido del aire pues no tiene absolutamente nada que ver. Y ya no me imagino aquellos que son pues tipo fagot, ¿no? Instrumentos de viento madera, donde ahí el contacto con los dientes pues es imprescindible. Entonces, bueno, de esto, de hecho, vamos a hablar un poquito más adelante, no me quiero adelantar también porque realmente es un tema muy, muy interesante. Pero en cuanto a la cabeza, lo que has comentado, ahí sí me gustaría recalcar un poquito dos cosas. Una que, como ya has introducido también algo de evidencia, es curioso porque los artículos científicos nos dicen que justamente la posición adelantada y la posición rectificada, es decir, la posición, para aquellas personas que no lo sepan, porque tenemos que hablar un poco para todos los públicos, ¿no? Pues la posición adelantada, yo digo como una tortuga, ¿no? Adelantamos la cabeza y la posición retrasada, rectificada, que es justamente hacia atrás, con la columna totalmente pues recta. La evidencia nos dice que realmente no hay una correlación entre dolor y la posición de la cabeza, aunque tengas una hernia, aunque tengas una protusión. Sin embargo, sí que es verdad que en los músicos la proyección de la cabeza, el propio músico te está chivando, te está diciendo, te está hablando, te está diciendo, oye, es que con esta posición estoy incómodo, no es mi posición natural, o al contrario, su posición de adelantamiento natural está cómodo porque el cuerpo se ha adaptado. Entonces, lo que el cuerpo le deja se adapta un poco al instrumento, o al final el instrumento se termina un poco adaptando un poco a la posición de la cabeza. Y eso puede ser por varias cosas. Una de ellas es porque la unión entre el cuello y la cabeza, como bien sabes, tenemos unos músculos muy, muy, muy pequeñitos que se llaman suboccipitales, y estos músculos tienen unas fibras, que son unas fibras lentas, son unos músculos que son posturales, y justamente sirven para mantener largo tiempo pues, la cabeza en una misma posición. Pues estos músculos tienen unos receptores motores, de hecho son de los músculos del cuerpo que tienen más receptores motores, tienen como unos 280 usos neuromusculares o 250 o algo así, comparado como por ejemplo con el trapecio. Y aquí es curioso porque la gente se queja nuevamente, ahí me duele el cuello, ¿no? Se queja del trapecio y en cambio el trapecio creo que tenía como 6 usos neuromusculares, es decir, nada que ver con estos músculos súper pequeños y tienen mucha, mucha, mucha percepción y mucha correlación con ¿qué? Con la vista, Ajá. Con el sistema vestibular, con el oído, ¿no? Y con la mandíbula. ¿Eso qué significa? Que cuando estamos tocando, donde estamos mirando, estos músculos ya se activan. Donde yo estoy tocando o cantando, pues estos músculos ya se activan. Donde yo estoy oyendo, poniendo la oreja a aquel percusionista, a aquel batería, pues esos músculos ya se están activando. Entonces, estos músculos sí o sí tienen que estar revisados, al igual que la movilidad de esta columna cervical alta. ¿Por quién? Pues figuras como nosotros, ¿no?
Exacto, y creo que ahorita lo que mencionas se me hace muy interesante y lo quiero relacionar con lo que te decía hace rato, ¿no? De esta buena postura, eh, vaya, inalcanzable y utópica. ¿Cómo la logras, por ejemplo, cuando pensemos a lo mejor en una flauta, ¿no? Que ya es asimétrico, pero entonces cintura escapular para un lado, columna cervical para otro, dependerá incluso de tu oclusión, qué tantos ajustes haces para posicionarte, pero qué tal que tu atril Ahí, está del claro, otro no sé. lado, entonces son demasiados estímulos al mismo tiempo. Entonces creo que también ese es un punto interesante, ¿no? La parte visual, por ejemplo, que mencionas ahorita, que tiene una relación gigantesca y fabulosa también con la mandíbula, y son como puntos muy curiosos y no sé cómo es allá en donde tú te encuentras, pero al menos aquí no son muchos los profesionales, bueno, los fisios que se van como a esta área, a la parte vestibular, a la parte mandibular, son muy poquitos. Entonces, como que si hay información clave que puede ser de mucha utilidad para este grupo de la población, para los músicos, pero incluso, por ejemplo, en lo que fue mi formación universitaria, jamás vimos nada, ¿no? De la parte vestibular y hasta que lo Mm, ves por fuera, sientes como que te faltaron 2 años más de mm. carrera, porque es un área que casi nunca se revisa, pero que en este grupo de pacientes sí es muy importante. Claro, claro. Y no solo en los pacientes, digamos, músicos, sino para todas aquellas personas que no tocan ningún instrumento. Yo en mi caso, yo justamente también, bueno, yo soy fisioterapeuta, especialista en el mundo de la región craneomandibular, de dolor orofacial, ¿no? Que se dice, y recién, casi recién osteópata, me faltan 2 meses ya para terminar los 5 años malditos. Y esto me ha aportado mucho, una visión muy integral del cuerpo y realmente vemos que en pacientes que yo veo en consulta a diario tienen un poco control a nivel cervical, poca Ujú. conciencia corporal a nivel cervical. Entonces, cuando se quejan y vienen como motivo de consulta, es que tengo cefaleas, tengo migrañas, tengo problemas en el cuello, tengo una hernia, tengo una protusión, pues una de las primeras cosas se tiene que revisar. Y eso nosotros estamos o deberíamos de estar entrenados para poder revisar esto, tanto si eres músico como si no, porque realmente tendríamos que evaluar si es un factor predisponente a ese dolor o si no tiene nada que ver, pero también se tiene que trabajar para incluso mejorar tu rendimiento musical. Claro. Entonces, yo para mí, una de las primeras cosas que hago es hablamos, exploramos bien y parte de la exploración sí va a ser, de hecho, esto ahora vamos a hablar un poquito, va a ser pues estos test, estos movimientos, estos test ortopédicos y test a nivel de fisioterapia para calibrar un poco la conciencia que tiene la persona cuando le pedimos una flexión global cervical, una flexión solo de las cervicales superiores o una extensión o una rotación nacional hacia el otro para que la persona realmente vea que no está tan bien como pensaba y que eso se tiene que trabajar, no nosotros, sobre todo vosotros, los pacientes, ¿no? Ahí es cuando el papel un poco activo, ese empoderamiento, ¿no? Pues forma parte un poco de mi día a día y es lo que creo que debemos de ir a buscar un poco todos, ¿no? Claro, que creo que aquí, por ejemplo, mencionas algo que es muy, muy interesante. Ay, por aquí está pasando, no sé si se alcanza a escuchar allá que está pasando como algún vendedor en la calle, pero Nada. lo que te iba a comentar es la importancia del papel que tenemos como educadores, en el sentido de Ujú. que tenemos Total. cierta información y cómo se la transmitimos al paciente para que identifique sus segmentos, para que sepa cómo se mueven, para que vaya reconociendo ciertas restricciones que tiene. Y normalmente, o sea, me pasa mucho, por ejemplo, con los pacientes que son cantantes, que los evalúo acostados, sentados, de pie, y les pido que abran su boca, que muevan su cuello, los grabo y después les digo, mira, este es tu video, ¿qué notas? Exacto. Y empiezan a decir, no, así no me muevo yo, no, te juro que sí, que si eres tú, vente, pásate al espejo, mira esto. Entonces, cuando empiezan a reconocer segmentos que no pueden ver, porque vaya, un instrumentista puede ver sus manos, puede ver parte de su instrumento, pero el cantante no. Y si Claro. estamos hablando que es de cintura para arriba, no lo puedes ver a menos que estés frente a un espejo. Y muchas veces, por ejemplo, cuando yo estudiaba en el conservatorio, teníamos los espejos gigantescos de cuerpo Ujú. completo, pero no sabías qué buscar. Era nada más Claro. como para estarte viendo si abrías bien la boca para el agudo, pero no sabías ubicar otras cosas.
Entonces creo que ahí tenemos un papel importantísimo guiándolos para que reconozcan su cuerpo. Y ya sobre eso, ¿qué sientes? Mira, podemos ganar un poquito. ¿Qué tal si te enseño este ejercicio que tú vas a hacer en tu casa? Y que no lo vas a hacer para que se te quite a lo mejor una molestia. A lo mejor no te duele nada, pero ¿qué tal si se hace parte de tus hábitos, a lo mejor de calentamiento, a lo mejor de relajación para ciertas temporadas de estrés y te lo quedas tú como herramienta? Entonces creo que es Claro. un área padrísima en la cual podemos trabajar. Qué bueno, claro, claro. Educación por encima de todo. Esa es la clave y yo creo que la fisioterapia va avanzando un poco a justamente esto, ¿no? Pues a educar al paciente y hacerle entender que realmente el cuerpo es complicado, que no todo es entender tanto el cuerpo, sino entender también un poco la mente, ¿no? Y que en muchísimas ocasiones tenemos que recurrir a otros profesionales para poder hacer un buen abordaje y más en el campo de los músicos profesionales porque al final el mindfulness, hacer proyecciones, intentar de imaginar pues, ciertas situaciones para tú poderlas afrontar de una forma más eficiente, ¿no? Ahí hace muchos años que el campo de la actividad física en todo este mundo nos gana, porque ellos ya hacían justamente esto, ¿no? Ya proyectaban, ya se imaginaban pues aquellas acciones en situaciones pues más tensas y luego ya se vio que realmente la activación de la corteza cerebral pues es la misma, exactamente la misma que cuando estás ejecutando el gesto. Entonces significa que aquellos músicos que tienen tendencia pues a ponerse más nerviosos de la cuenta o que saben que tienen un pasaje un poco más complicado, si se imaginan que están realizando este pasaje, si lo han entrenado, si sin pensar los dedos ya se van al pasaje, es fácil que lo hagan mejor durante la práctica porque la preactivación que hemos hecho anteriormente pues ya nos ha servido un poco como entrenamiento. Y ahí va la siguiente pregunta, no se me escapes. A ¿Qué ve un ver, fisioterapeuta cuando ve un músico? A ver, cuéntame, ¿qué ves tú cuando ves un músico tocando? uy, mira, la verdad, luego les comento a mis pacientes que esta es la mejor profesión porque nos pagan por criticarlos, pero digo, o sea, es como en broma, ¿no? Pero normalmente a mí me gusta mucho, o sea, cuando llega un paciente yo bajo, lo recibo así en la puerta, me presento, sube las escaleras y me gusta ver todo. Desde el semblante, si traen su instrumento, cómo lo cargan, cómo lo cuidan con su vida entera, cómo suben Ujú. escaleras, cómo se sientan y cómo se sienten, ¿no? Toda esta parte del lenguaje corporal, toda la parte de cómo gesticulan, te va dando información de cómo están llegando en ese momento, ¿no? Cuando es una primera sesión, me ha tocado muchísimas veces que los pacientes que vienen a fisioterapia, sí, los músicos que vienen a fisioterapia, es la primera vez que se acercan a la fisioterapia, entonces no saben de qué se trata, llegan así como de con miedo porque hay una camilla y qué va a pasar. ¿Qué van a Entonces, hacer? Ahí nos dicen, nos ven todo con un ojo clínico, ¿no? Claro, totalmente. exacto, sí. Entonces es ver todo y muchas veces, vaya, yo por ejemplo he tomado como una estrategia donde yo les mando su formato de historia clínica digital para que se explayen todo lo que necesitan Ujú. y ya cuando llegan vamos rectificando cositas y voy echando ojo, qué le agrega, cómo gesticula cuando le pregunto, ¿y qué estás tocando ahorita? ¿Qué estás estudiando de tu repertorio? Cuéntame. Y me empiezan así como a platicar de sus actividades, sus hábitos de estudio, cómo es la relación con el público, con el docente, Mm. sobre lo que están preparando para examen. Y ya todo eso es el contexto en el cual voy a situar la parte musculoesquelética. Desde ahí voy a tratar de analizar cuál es la postura, cómo es su movimiento, cómo sujeta su instrumento, cómo se prepara, ¿no? Por ejemplo, en los instrumentos de viento, con los nervios se les empieza a secar la boca y empiezan a Mm. prepararse y empiezas a ver luego, así como toda la cascada adrenérgica, entrar en acción. Y creo que eso es igual o a veces hasta más importante que realizar la prueba, que ver el estudio de imagen, que palpar el tejido, porque entonces ya estás situando todo en un contexto, ¿no? Puede que tú palpes, que hagas pruebas y que digas, pues como que no veo gran problema, pero ya cuando lo sitúas en todo el contexto que trae, ya puedes ver, sabes que como que le falta como un poquito más de explorar estas estrategias, a lo mejor vamos a trabajar discretamente en lo que trabajamos diafragma, vemos algo de relajación, vemos algo de manejo de estrés y entonces puedes ver como mucho más que solamente la parte muscular o articular.
Entonces, a mí me Claro, claro. Yo tenía un profesor justamente que decía lo que tú, ¿no? Que al final tenemos que ver la persona como si fuera un cuadro, ¿no? Tenemos que ver el cuadro de forma general, desde lejos, para luego tener una primera idea de qué es lo que nos está contando este cuadro, qué es lo que estamos observando, qué es lo que estamos entendiendo, para luego ir a analizar un poquito, pues, en detalle qué es lo que vemos en las distintas partes del cuadro, ¿no? Para, digamos, entender de qué va el cuadro y luego pues vamos a profundizar en el caso que se tenga que profundizar. Has empezado a introducir el tema del diafragma. ¡Au! Entiendo que el diafragma, y que de hecho os avanzo que vamos a tener una charla súper interesante con un crack hablando solo exclusivamente del diafragma dentro de unas semanas. Súper bien. ¿El diafragma lo trabajas con todos los músicos o solo con aquellos que utilicen de una forma más evidente pues el diafragma, como cantantes o instrumentos de viento? El diafragma, a mí me gusta trabajarlo con todo ser humano que llega aquí, desde, bueno, si hablamos de un porqué, desde lo que te platicaba hace rato, ¿no? Del papel postural que puede tener el diafragma, su relación con la columna lumbar, también como a lo mejor una hipersifosis puede bloquearte un poquito la respiración. Creo que a todos nos quede bien. El detalle es que no siempre les digo, mira, este ejercicio es para que el diafragma y la costilla, creo que me gusta mucho trabajarlo desde la respiración, pero ya cuando estamos hablando, por ejemplo, de un músico, fíjate que es algo muy interesante. Yo sí o sí relaciono diafragma con toda la parte pélvica y también con toda la mecánica ventilatoria. Entonces se me hace muy interesante y creo que esto tiene que ver con la pedagogía con la que se nos forma acá, que hay como una alteración en la misma mecánica ventilatoria desde la parte fisiológica y creo que te decía, tiene que ver con la enseñanza. Yo recuerdo cuando yo era muy joven y estaba empezando en el conservatorio, cómo nos decían, tienes que respirar profundo, pero no subas los hombros y hay que respirar desde el abdomen porque esa es la respiración diafragmática, ¿no? Digo, afortunadamente ya la pedagogía vocal aquí en México ya está como que rompiendo con muchas cosas extrañas, pero yo veo a muchos cantantes de mi generación y hacia atrás, yo terminé el conservatorio hace 9 años, ya es un ratito, entonces veo la manera en la cual nos acostumbramos a respirar y ya cuando uno tiene acá el libro, ¿no? El tórtora y empiezas a revisar la mecánica ventilatoria y dices, ay, espérate, así no me enseñaron, es al revés. Y entonces empiezas a sondear cómo, a ver, desde la pura fisiología, si yo estoy respirando de esta manera, el diafragma, no hay manera de que esté trabajando de manera eficiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A mí me gusta mucho con todos los que son, los que tienen esta necesidad de aire, ¿no? Principalmente cantantes, instrumentistas de viento, tratar de desbloquear un poco la región clavicular, la parte costal, porque creo yo por la pedagogía están muy acostumbrados al bloqueo y a dejar todo a nivel de un esfuerzo abdominal que no es como lo más beneficioso ni para la ejecución ni a largo plazo. Entonces, es como muy curioso cuando les explicas, no, mira, pues el diafragma tiene esta forma, desde que les muestras la imagen, ¿no? Sí he tenido compañeros que son cantantes y nunca han visto una imagen del diafragma. Se lo imaginan diferente. Ya cuando se los muestras en un esquema y les muestras una animación de cómo baja, de cómo interviene la columna, de cómo intervienen las costillas, es como, ay, no ubico esa zona. Entonces, otra vez viene la parte desde la educación. Mira, ¿qué pasa si pones tu mano aquí y diriges tu aire hacia allá? ¿Qué pasa si modificas un poquito tu pelvis, tu cuello? A ver, respira ahí, ¿cómo lo sientes? Entonces, creo que nuevamente desde la educación puedes hacer cosas fabulosas. Y ya si te quieres meter a cosas mucho más puntuales, pues es trabajar todo, desde Claro. igual base de sustentación, la pelvis, directamente costillas, toda la región lumbar, la parte abdominal, que aquí me encantaría saber tú como osteópata cómo lo trabajas, porque aquí en México es algo que casi no se hace. Y creo que desde ahí puedes hacer muchísimas cosas desde lo global para que el cantante, instrumentista de viento, se haga consciente de lo mucho que le puede explotar inconscientemente al diafragma cuando conoces las partes que desde la fisiología pues están trabajando. ¿Tú qué opinas?
Claro, mira, yo siempre digo que el diafragma es el músculo de la vida y es uno de los principales músculos, si no el primero, que cuando nacemos utilizamos. Cuando nace el bebé, ¿qué es lo primero que hace o qué es lo que debería de hacer? Llorar. Claro, Entonces, ahí ya necesitamos una inyección de ese diafragma potente para empezar a decir, oye, aquí estoy yo y voy a empezar a vivir mi vida. Entonces, el diafragma, aunque sea muy filosófico, como bien has dicho, es uno de los principales motores posturales, porque es como todo músculo, se pega a sitios, entre otros, pues las costillas, como has dicho, se pega a la columna lumbar alta, y tiene una relación muy estrecha con las cervicales altas, porque la inervación de ese músculo, el nervio que le claro. dice si tiene que contraerse o tiene que relajarse o que tiene, digamos, que respirar de una forma determinada, justamente sale de estas cervicales altas que estamos comentando anteriormente, donde hay estos músculos pequeñitos. Ajá. En este caso, aquí el diafragma es un poquito más bajo, C3, C4, C5. Eso significa que aquellos problemas posturales de esta columna adelantada que habíamos dicho, o esa columna rectificada, o simplemente dolores en esta zona de aquí, pues a lo mejor ese diafragma tiene mucho que ver y tenemos que evaluar y explorar bien la mecánica ventilatoria, los ejercicios que has comentado, pues ahí es súper interesante todo esto porque realmente al final aportas conciencia al propio músico, a la propia persona, para que realmente se dé cuenta que a lo mejor no está respirando como debería, de forma normal, sin tocar ningún instrumento, pero encima cuando está tocando el instrumento, pues está alterando esa mecánica respiratoria. Entonces, ahí yo creo que el diafragma, yo también chequeo y para mí es un músculo importante para todo el mundo y que todo el mundo se le tiene que revisar. Además, porque también se conecta con muchísimas vísceras, con ligamentos, con presiones. Se conecta con el pericardio, que recordemos que es como, yo siempre digo, es como un calcetín que abraza el corazón, se conecta con el hígado a través de un ligamento, se conecta con el estómago a través de un ligamento. Cuando nosotros inspiramos, que es cuando baja esa cúpula, pues aumenta la presión abdominal, aumenta la presión de la zona pues, abdominal. Eso ya significa que influye en la mecánica del resto de vísceras. Entonces, el diafragma no únicamente, exclusivamente es postural, sino que también forma parte de todo el sistema digestivo y visceral que tenemos en el cuerpo, absolutamente en todo. Y si encima hablamos de música y emoción, y No, si pensamos en un órgano, pensamos a lo mejor más con el corazón o algo más pasión, pues el diafragma tiene esos ligamentos que conectan al corazón y ese corazón se conecta, y con el pericardio se conecta con el esternón, con el hueso que tenemos en la zona de aquí. Entonces, todo está conectado con ese maldito diafragma, así que lo tenemos que mimar. claro, sí, totalmente. Y fíjate que algo que tú comentas que se me hace muy interesante, yo creo que, por ejemplo, te platico la experiencia aquí en México en cuanto a la fisioterapia. Hay como un choque muy fuerte con toda esta cuestión osteopática y visceral, pero es que al final de cuentas, ¿cómo los separas si son parte de un todo? Y si la función de uno tiene que ver con la función del otro. Entonces, creo que es un área de oportunidad que tenemos los fisioterapeutas aquí en México. Vaya, no quiere decir que todos tengamos que hacer ambas formaciones, pero mínimo que sepas que sí influye, que sí hay una relación Uh -huh. importante. Y si esto es en el área de fisioterapia, que en teoría somos los que estamos interesados y enamorados del cuerpo humano, si eso lo llevas a la formación musical, pues ahí hay un área de oportunidad no grande, gigantesca. Uh -huh. Porque te cuento, por ejemplo, no sé ahorita, no sé si han cambiado el plan de estudios del conservatorio. Así, en mis tiempos, cuando yo entré por allá del 2003, no había nada de esas materias. Yo recuerdo que los cantantes llevábamos un año de anatomía del aparato fonador, pero yo jamás conocí a la maestra. O sea, nos evaluaba nuestro propio profesor de canto, ¿no? Ahí ya por otras cuestiones más administrativas, pero no sé si en el conservatorio hay una materia donde ven la parte anatómica. Sé, por ejemplo, que en otra de las escuelas importantes de música de aquí de Ciudad de México, la Facultad de Música, que es de la UNAM, la universidad Sí, sí, conozco, sí. más grande de aquí del país, hay esta parte anatómica, pero es una materia optativa y lo toman Ya, quienes aquí se igual. interesan. Y, por ejemplo, te puedo
les voy a revelar algo que me contó una paciente que ya estaba trabajando conmigo, traía una lesión, quedó muy bien, ya estaba de alta, le gustó conocer esta parte física y me dijo, oye, voy a tomar la materia de conciencia corporal. Y yo, pues por favor, está buenísimo. Empezó con esta materia y regresó lesionada. Y le dije, pero ¿cómo? Si ya estábamos dando de alta, ¿qué pasó? Bueno, es que sabes que la persona que nos está dando esta materia es del área de danza y nos está pidiendo que hagamos un performance con el instrumento, pero ella tocaba contrafagot, que es una cosa muy pesada y es muy pequeñita, muy compactita y no habíamos todavía llegado a esa parte del fortalecimiento para que ella pudiera danzar con un contrafagot. Entonces, ahí es donde se ve esta gran necesidad que tenemos, vaya, que tiene el gremio musical de formarse en este sentido, pero con las necesidades propias del músico, que por mucho que el bailarín trabaje con su cuerpo, son completamente distintos hasta en la personalidad. ¿Tú qué opinas? Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, la siguiente pregunta que te quería hacer es si realmente el instrumento transforma esa personalidad, o sea que ya lo has introducido perfectamente. Mi opinión es que sí, ¿no? Porque realmente, mira, justamente cuando he introducido al inicio de la charla, pues que como trompetista, pues uno de los grupos pues, que estuve tocando, pues, teníamos esas tres vocales delante defendiendo el escenario, nosotros estamos un poquito más atrás, ¿no? Un poco más a la umbría por ahí. Justamente una de las cantantes le pasaba esto, que cuando bajaba del escenario realmente su personalidad era pues, más introvertida, más tímida, pues no hablaba mucho con la gente y encima del escenario se comía al mundo, ¿no? Entonces, yo no sé si tú realmente ves que solo esto se da más en los cantantes que a lo mejor tienen tendencia o tenéis tendencia pues a conectar de una forma un poco más directa con el público porque no tienes tantas barreras. O si realmente lo ves con el resto de músicos, o si realmente va en relación al tipo de instrumento que estamos tocando. Fíjate que se me hace muy interesante porque sí creo, vaya, yo no tengo formación en psicología, pero sí creo que de las diferentes... Ay, Dios, escuché un ruido ahí monstruoso. Sí creo que de las distintas especialidades de las artes escénicas, los músicos tienen un perfil muy particular, ¿no? Por ejemplo, los bailarines que yo conozco, o sea, no tienen o sea, la inhibición en ellos no existe. Y por ejemplo, acá todavía, por ejemplo, ¿no? Que yo que estuve un rato haciendo ópera, cuando te tienes que cambiar de vestuario en 30 segundos, te da mucha pena, pero te la aguantas porque o sea, tienes como que cumplir, ¿no? O sea, sí tenemos una relación muy distinta con nuestro cuerpo y sí creo que eso tiene que ver con nuestra personalidad. Pero creo que hasta cierto punto el instrumento que tú escojas, mejor dicho, sin importar el instrumento que escojas, te da una sensación como de compañía, porque estás ejecutando con alguien, ¿no? Creo que aquí sí hay una ligera diferencia entre el instrumentista y el cantante, porque el instrumentista muchas veces no siempre ve al público, sino que está concentrado, a lo mejor recordando, disfrutando, gozando, pero su primer contacto está aquí con su instrumento. Y en el caso de los cantantes, o sea, sí llega un punto donde te transformas para poder estar frente a un público, porque aunque estés en coro, no hay como algo que te separe, a menos que tengas a lo mejor aquí tu partitura, que lo platicaba yo con compañeros y compañeras de coro, o sea, el tener la partitura te da mucha seguridad, aunque ya te lo sepas de memoria, pero el Claro. tener algo en las manos te regula bastante. Ahora, creo que aquí también influye hacia dónde te quieres ir, porque, por ejemplo, a mí como siempre me gustó la ópera, siempre me gustó la parte escénica. Es muy raro porque te he de confesar que cuando yo era niña y adolescente, a mí me chocaba hablar en público, no lo soportaba, me ponía roja, me daba mucha pena. Y esa parte de introversión mutó a lo opuesto cuando entré a estudiar canto. Y yo estudiaba canto y vaya, ya por eso cambia mi enfoque actual con la música. Yo estudié canto porque me gustaban las sensaciones corporales, no por una cuestión de que me gustara estar al frente. Eso ya llegó después y dije, oye, pues se siente padre estar aquí, que el aplauso es para uno y puedo yo salir del vestidazo y todo. Y me empezó a gustar. Pero sí creo que ahí es donde influye también
¿en dónde te sientes más cómodo? ¿En la parte de solista o en la parte de ensamble? ¿En un Claro, ensamble claro. grande o en un cuarteto? ¿O en una banda donde a lo mejor tú vas atrás de una batería y tu pasión está aquí y a veces ni tiempo te da de conectar con la gente, ¿no? Por el disfrute que tienes acá. Entonces creo que sí son cosas que influyen mucho, pero sí creo que es como una cuestión bilateral. Tanto tu elección del instrumento o del género depende de tu personalidad, pero también la misma experiencia que vas teniendo en el escenario te cambia a nivel, Claro. vaya, personal. Total, total. Cuando estás tocando delante de un público que está, que no está por lo que tiene que estar, que es disfrutar de la música o disfrutar de la escenografía, al final nosotros nos pasaba que, por suerte, pocas veces, ¿no? Pero cuando tocábamos por un público que la mayoría del público pues estaba ahí por estar, pero sin ganas de escuchar lo que nosotros estamos haciendo, al final tu actitud se modifica y bueno, y en todas esas situaciones al final estás aprendiendo también, ¿no? Y a lo mejor pues también te desinhibes más, ¿no? Y eso también al final son tablas, ¿no? Que te llevas para a lo mejor pues apostar un poco por aquellas situaciones que en otras ocasiones pues cuando tenías un trozo que tenías que hacer pues un solo o tenías que pues hacer algún agudo pues muy importante, pues al desinhibirte pues a lo mejor sale con más facilidad, ¿no? Y ahí empiezas a relacionar, ostras, pues realmente esta barrera que yo me estaba metiendo me la estaba exigiendo yo mismo, ¿no? Entonces, bueno, es un primer paso también para poder aprender, ¿no? Que al final de todo se aprende, pero bueno, como lo que tú dices, ¿no? Que al final en tu caso, así sí que veo que realmente la música te ha dado más voz, ¿no? Y digamos, cambiado a positivo para ser aún más tú, ¿no? Y en este caso sí ha modificado y sí la personalidad pues se puede ver influenciada. Si hablamos y vamos metiendo un poquito el tema del ATM, bueno, me gustaría que hablaras un poquito de las relaciones que ves entre las vocas y los cantantes o los instrumentistas más de viento, porque los de cuerda a lo mejor no son tan evidentes, aunque pueden tener algún tipo de vicio con la mandíbula cuando están haciendo algún solo, o pianistas que incluso pues que están cantorreando continuamente cuando están tocando y están improvisando. Pero si focalizamos un poquito más la atención justamente en la articulación temporomandibular, recordemos que era la unión de la mandíbula con el hueso temporal del cráneo, ¿qué es lo que ves o qué es lo que se acentúa, en el caso que se acentúe, en cuanto a problemas en relación a qué instrumento o a qué vocal? ¿Qué es lo que ves tú en clínica, en consulta? Mira, para empezar, sí esta cuestión, nuevamente, del desconocimiento, ¿no? En el sentido de que sabemos que existe la mandíbula, pero creo que, o sea, como personas ubicamos que está la mandíbula y ya. Pero las personas que por alguna cuestión extraña nos enamoramos de esta cosa y empiezo a ver lo complicada que es, lo diferente que es al resto de las articulaciones del cuerpo, cuando eso lo empiezas a plasmar ya en la vida práctica, hay muchas cuestiones en las cuales podemos intervenir. Te cuento que, por ejemplo, yo hice, cuando estaba terminando la licenciatura, ya para terminar una materia de metodología de la investigación, podíamos abordar el tema que quisiéramos, y yo dije, yo quiero ver qué pasa con la articulación temporomandibular en cantantes. Tuve la fortuna de que 10 cantantes vinieran aquí a mi espacio y me dejaran explorarlos, con lo que yo ya hasta ese momento ya sabía, afortunadamente en mis tiempos y en mi universidad. En esa época todavía tenía una materia de columna cervical y mandíbula, entonces ya tenía como ahí algunas cositas, ¿no? Y cuando me puse a analizarlos, empecé a ver como ciertas cosas comunes, desde la parte postural, la parte de personalidad que te decía, porque ya como para que digas, hola, yo vengo a que tú metas tu mano en mi boca y me digas qué encuentras, pues ya como que requiere cierta personalidad, aquí decimos aventada, ¿no? Que sí se anima. Al momento de realizar pruebas, de estar como pidiendo ciertos movimientos, me empecé a encontrar cosas y dije, es que estos compañeros cantantes son perfectamente funcionales. Hay algunos funcionales en el sentido de que viven con dolor orofacial, pero ya se acostumbraron y han encontrado la manera de darle la vuelta para poder seguir haciendo su actividad.
Y eso lo empecé a ver como la gran mayoría, de que, ¿sabes qué? Sí hay cuestiones a lo mejor no tan funcionales, sí hay algunas cuestiones patológicas que podríamos abordar, pero en el caso específico de cantantes y de instrumentistas de viento, es tan marcado que el objetivo es lograr un sonido, es 100% la producción musical, que lo demás como que se normaliza. Entonces creo que ahí hay cosas muy interesantes. Sí, te puedo decir que de esos 10 que yo exploré en aquellos tiempos, creo que fue por ahí del 2017 más o menos, 2018, de los 10 que exploré, los 10 traían cierto nivel de disfunción temporomandibular. Pero nuevamente, no, una maestra me acuerdo que una vez me dijo, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces ellos vivían con una disfunción temporomandibular, pero no lo sabían. Y aún así habían encontrado la forma de funcionar. Rara es la persona, digamos en este caso instrumentistas de viento, es muy rara la persona que llega porque ya tiene molestias. Y normalmente cuando llegan es porque ya llevan 1 año, 2 años dándole la vuelta hasta que ya fue demasiado. Ahora, en el caso de los cantantes, la mayoría de las cosas que me manifiestan es cansancio. Es que siento fatiga vocal, pero ya fui con el fonoaudiólogo, ya fui con el foniatra y no tengo nada. Entonces, cuando empezamos a revisar, pues como que ahí los suprayoideos nos están jugando medio mal, ¿no? Y suprayoideos, conéctalo con los suboccipitales, con todo lo que ya platicamos, y desde ahí encuentras cosas. Pero, por ejemplo, sí veo una diferencia perdón, con los instrumentistas de viento por las dificultades propias del instrumento. Desde el tener, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Algún tipo de maloclusión y que para poder sostener la flauta tengas que llevar la mandíbula, a lo mejor una protusión para lograr tu sonido. O que por el contrario, ¿no? Ya traía cierto apiñamiento en los dientes, pero escogiste tuba y es un instrumento cuya boquilla pues es poderosa y tienes que vencer esa resistencia y entonces ya la ATM ya tiene una presión distinta, no nada más por la posición, sino por la resistencia que tienes que vencer en la boquilla, en las cañas, y entonces ahí es donde yo veo que llegan más con dolor, no con fatiga, pero sí con dolor orofacial, y es explorar todo, ¿no? Todo, pares craneales correspondientes, hacer las pruebas de ATM, para ver por dónde va el dolor. Entonces, ahí sí son cuestiones como muy puntuales y son retos grandes, porque una de las cosas, por ejemplo, que no hemos mencionado, pero creo que es importante, una de las similitudes que encuentro entre los músicos y los deportistas es que no se pueden dar la licencia de descansar 2 meses. Si no tocas, no pagas tus cuentas, ¿no? Si no tocas, desafortunadamente, en las escuelas tristemente, no te lo toman como algo real, de que, no, es porque le da miedo, es porque no se aprende el repertorio. Hay un prejuicio muy grande hacia validar este tipo de malestares. Entonces, tienen que seguir tocando y esto va retroalimentando la parte psicosocial que decíamos, ¿no? El estrés, el miedo. Y bueno, qué relación tan interesante hay, por ejemplo, entre el bruxismo y la parte emocional. Entonces, se hace una bola de nieve que hay que intervenir de una manera que a lo mejor, no sé si sea la palabra, como intensiva, pero muy empática para poder ver los resultados a nivel funcional, pero también para dar el acompañamiento emocional, porque es una necesidad que los demás por fuera a lo mejor no entendemos, porque no es nuestra actividad, pero en el caso de ellos sí. Claro, aquí has introducido varias cosas interesantes. Aprovecho para deciros que el mes de abril vamos a tener en semanas, en una semana y luego la otra semana, pues 2 invitadas muy cracks hablando de bruxismo, porque de hecho yo soy especialista justamente en el tema de bruxismo, que son 2 doctoras odontólogas y una es, vamos, gracias por estar aquí. Y bueno, si os gusta, os interesa este mundo del bruxismo, nos lo perdáis porque realmente va a ser interesante. Aquí has hablado, una de las cosas que has hablado ha sido el tiempo de no tocar, ¿no? Por motivos que sean. Yo en el caso del instrumento de viento sí que lo que veía, ahora no le dedico el tiempo que le dedicaba antes, y es que justamente al no poder dedicar el tiempo que le dedicaba antes, la calidad y el entreno que tenía
pues anteriormente es totalmente distinto al entrenamiento que tengo ahora. Eso significa que yo decía, haciendo un poco de broma, que yo era un poco esclavo del instrumento, ¿no? Y siempre decía, los que tocáis guitarra lo tenéis muy fácil, o los pianistas lo tenéis muy fácil, hacéis así, vais al más grave y hacéis así, vais al más agudo, ¿no? Entonces, aquella persona, ¿no?, que se dedica al mundo del viento sabe que es complicado hacer un buen grave, sabe que es complicado hacer un buen agudo, así igual que los cantantes, los sopranos en este caso, y que realmente el tiempo de dedicación practicando la técnica y practicando realmente, pues, ejercitando toda la glotis, ejercitando toda la musculatura que interviene no solo en la devolución, sino en la proyección y la contracción de los músculos para que salga un agudo o un determinado, una determinada nota, realmente el tiempo es muy importante, ¿no? Y si tienes esa lesión, muchas veces el músico tiene el miedo, ¿no?, un poco metido a esto, ¿no? De, ostras, tengo que dejar de tocar porque tengo esta lesión, entonces quiero que se me rehabilite rápido, y entra otra vez el factor psicológico que hemos dicho antes, ¿no?, que a lo mejor no nos deja avanzar lo tan rápido que nos gustaría. Y la última cosa que has empezado a introducir es el hecho de cuando tocas un instrumento de viento o cuando estás cantando, la proyección que puedes hacer de la mandíbula, así como en el caso de los instrumentos de viento de madera, pues la activación en cuanto a morder, ¿no?, el contacto dental pues con el instrumento. Ahí no tenemos que olvidar, haciendo hincapié un poco a esos nervios craneales, este quinto par craneal, este nervio trigeminal, que inerva uno de los ligamentos que dan estabilidad a los dientes, porque efectivamente los dientes se mueven. Entonces, la vibración constante de aquellos que habéis decidido tocar un instrumento de viento madera o un instrumento de viento metal, pero principalmente un viento de madera, pues estáis de alguna forma actuando, activando, perpetuando, incluso en el caso que fuera así, pues una posible disfunción o un posible movimiento. Entonces, este nervio constantemente está recibiendo señales que uno de sus núcleos, y eso lo vamos a ver también en otro directo, justamente va a parar a estas cervicales altas. Otra vez, exactamente lo mismo, con relación con el diafragma, con la postura de la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, el mundo de la TEM es un mundo muy interesante, y realmente puede ser complicado, pero al final cuando entendemos un poco la anatomía y hacemos un poco la evaluación, la persona al final entiende un poco de lo que estamos hablando y entiende un poco el tiempo de descansar para poder el día de mañana pues poder hacer una buena rehabilitación. De eso ahora quiero que me hables un poco. Cómo cuando estamos delante de una lesión, que vamos a entrar dentro de nada hablando de las lesiones de los músicos y en función también un poco del instrumento, ¿cómo periodizas un poco las sesiones contigo y cómo ejecuta en su casa, qué deberes les mandas? ¿Qué periodización les mandas? ¿Va en función del instrumento? ¿Va en función de la lesión? Explícanos un poquito en cuanto al cantante y a los instrumentos de viento. Mira, la realidad es que encontré digamos, una estructura que para mí es funcional y que creo que para mis pacientes también, porque como estoy haciendo yo tantas cosas en la vida al mismo tiempo, para mí es prácticamente imposible ver pacientes, o sea, el mismo paciente cada semana. Pero entonces he diseñado, bueno, ni siquiera que yo lo haya diseñado, ¿no? Más bien creo que es la manera en la cual me he acomodado. Yo procuro que siempre, siempre, siempre se lleven cuando menos unos 3, 4 veces, hasta 5 ejercicios terapéuticos a casa. Pero siempre busco que sean de alguna manera compatibles con sus actividades. Y siempre le digo, mira, yo aquí puedo hacer Claro. 1000 cosas en la camilla y aquí yo puedo manipular y yo te puedo mostrar, pero yo abro la puerta, pero tú caminas el recorrido. Entonces, todo lo que yo aquí te enseño es para que tú lo repliques en casa. Entonces, yo normalmente a mis pacientes, cuando muy seguido, los llego a ver cada 10 días, normalmente es cada 14 días, y algo que yo procuro siempre dejarles claro es mi intención no es que seas dependiente de mí, porque entonces dicen que yo estoy fallando. Mi intención es darte herramientas para que tú, si hay alguna cuestión estructural, algo en el tejido, eso se pueda recuperar, sanar, pero después para que tu función sea la de antes, o si se puede mejor, pues es la idea, ¿no? Entonces, yo ahorita, por ejemplo,
llega un paciente, si hay dolor, si hay alguna cuestión muy mecánica, muy de tejido, mira, vamos a hacer esto, tú me vas a ayudar en casa, a lo mejor con tal cosa de temperatura, a lo mejor te enseño cómo tú puedes masajear y que no haya como riesgo de que te lastimes, y vamos a hacer un ejercicio de conciencia corporal, te voy a pedir que me hagas este otro, lo vamos a hacer un minutito o tantas repeticiones, una vez al día, con que lo hagas una vez, pero con toda la conciencia, bla, bla, bla. Entonces creo que son cosas que para ellos son factibles. Entonces, bueno, para mí siempre está la idea de trabajar por objetivos, ¿no? Si llegas con dolor que te impide hacer tu vida, primero atendemos eso y ya después podemos hacer lo demás. Y entonces procuro yo irles diciendo, conforme no haya dolor, conforme empecemos a ver fuerza y demás, nos vamos a ver menos seguido, pues porque el cuerpo requiere justamente, toma su tiempo, ¿no? Desarrollar ciertas capacidades biomecánicas. Entonces vamos a estar así, pero porfa, avísame por mensajito, por WhatsApp, ¿cómo vas? Mándame un videito, vamos a ajustar esto. Y entonces yo procuro también, relacionado a lo que te decía antes, como dar este acompañamiento emocional. Obvio, no soy psicóloga, pero sí creo que si tú, paciente, tienes dudas, pregúntame. Y tienen esa libertad de que, oye, ya se me olvidó, está bien, a ver, enséñame, mira, te lo grabo rápido, vamos a hacer esto. Oye, sentí esto, es normal, se me cae la mano. No, mira, tú tranquilo, acuérdate lo que ya hemos trabajado, vamos a retomar un poquito tus ejercicios. Y algo que me ha servido mucho me ha tomado muchos años, pero he empezado a hacer una especie de guía donde tengo una imagen de los ejercicios y ya una descripción, como una especie de plantilla, y a mis pacientes siempre les mando así su hojita, pero no me gusta que sea ya digamos, el protocolo de, te lo imprimo y te lo llevo. O sea, conforme yo vi que hicieron el ejercicio, lo volvemos a redactar. Esta es tu hojita, ya tienes ahí la explicación, tienes el dibujito, y entonces si en algún momento hay que retomar alguno, mira, en tu hojita número 3, ahí viene un ejercicio, vamos a retomar ese. Entonces, más o menos esa es la manera en la cual me gusta trabajar. Al principio, cada 10 días, cada 14, pero en cuanto se pueda, nos vamos separando. Sí me ha tocado algunos casos que le digo, yo creo que nos vemos en 3 semanas. Ay, no se puede antes, le digo, no es tan necesario, pero si quieres venir antes, seguimos trabajando, ¿no? Y es más como una cuestión de seguridad, pero sí procuro dejarles claro que mi objetivo es que ya no me necesiten y que ellos tengan las herramientas para prevenir recaídas, para saber cómo gestionarse en temporadas de mucha carga de trabajo, y pues que vengan ahí de vez en cuando si hace falta algún detallito nada más. Así es como me gusta. Y en ese tipo de pacientes, ¿les das algún tip para calentar? Porque muchas veces, y más desde hace años, a lo mejor el calentamiento no era el más adecuado, ¿no? Y así como muchos deportistas aún tienden a hacer estiramientos, que eso es otro tema que nos puede dar por otro directo. En cuanto al mundo de la música, evidentemente en función del tipo de instrumento, pero sí estaría chévere, que decís vosotros, que nos dejaras algunos tips, ¿no? Para calentar en función del tipo de músico que nos encontramos. Por ejemplo, si nos pudieras dar un par de tips para cantantes, calentamiento para músicos cuerda, calentamiento para vientos y calentamiento para percusión. Ok, me gusta. Fíjate que, por ejemplo, acá, bueno, creo que ustedes en España están como un poquito, mucho más avanzado en esos conceptos. Aquí como que están empezando ya a llegar como las nuevas tendencias, ¿no? De cómo calentar, cómo hacer enfriamiento. A mí lo que me gusta es, me gusta combinar la evidencia con la clínica y lo que el paciente quiere. Porque si yo te digo, no, es que el artículo dice que tenemos que elevar tu frecuencia cardíaca tanto, pero no le gusta, no le va a servir y no lo va a hacer. Entonces, por eso lo que te comentaba al inicio, ¿no? De ser así, muy ojo crítico para ver más o menos qué le puede gustar y qué le pueda servir. A mí sí me gusta decirles, mira, está el calentamiento, el global, porque si estuviste acostado 10 horas, pues no te levantas y tocas, hay que despertar a todo el cuerpo. Pero a lo mejor a nivel de segmentos, a ti en específico, a ti te puede servir que hagas esto, ¿no? Por ejemplo, creo yo que todavía es muy válido el trabajar a lo mejor con movilizaciones activas, pero siempre es de, mira, por ejemplo, si ya es tal hora del día, ya estuviste haciendo cosas, pues a lo mejor nada más preparamos un poquito, unos 2 minutitos,
y con eso tenemos. Pero si, no sé, vives aquí, que tenemos un lugar muy frío, vives en Toluca, donde literal la temperatura te genera cierta sensación de rigidez, a lo mejor te conviene que hagamos un global particular, pero bueno, un global y luego ya otros más particulares, porque vas a tocar, no sé, violín y no traes guantes, ¿no? Pero entonces yo creo que si hay un segmento corporal que a todos nos sirve trabajar para el calentamiento, es la columna, porque pues vaya, es nuestro centro, ¿no? Si la columna no está lista, no tenemos... Ah, y otra cosa, a mí me gusta guiar todos los ejercicios, pero sobre todo aquí si hablamos de calentamiento, todo hacia la conciencia corporal, que vayas reconociendo otra vez tus estructuras para que tú decidas cómo las vas a emplear, cómo las vas a manipular en tu ejecución. Entonces, a mí me gusta trabajar mucho columna. Vamos a reconocer nuestras lordosis, nuestras hiposis, vamos a irnos todo a flexión, todo de extensión, vamos a rotar, a lateralizar, a lo mejor ahí te sirve para identificar, ay, mis hombros como que no andan tan bien, le agregamos algo para cintura escapular. Ah, es que voy a tocar sentado porque es batería y como que siento rara la pelvis. Ah, entonces vamos a hacer una cosita para pelvis y miembros inferiores. Pero creo que sí hay algo que todos nos sirve tener siempre bien presente y bien consciente, es toda la columna. Y bueno, desde la pelvis, ¿no? Desde pelvis hasta cráneo. Y pues atravesando por toda Y la columna. para la región de la TM, ¿aconsejas alguna cosa, digamos así, también de forma un poco general o también general para toda la columna? Fíjate, Lo digo más que nada para que esté un poco más enfocado a eso, pues justamente pues a instrumentistas de viento o a cantantes, ¿no? O mira, reformulo un poco la pregunta. ajá. ¿Cómo calientas tú? Ah, ¿cómo caliento yo? Fíjate, normalmente empiezo caminando, llevando un poquito de sangre al cuerpo, a las extremidades, luego es columna. Sí o sí tiene que ser columna, dependiendo qué vaya a hacer, dependiendo qué vaya a estudiar también, cuánto tiempo, qué género vaya a estudiar, porque no es lo mismo Ahí. beltear, a lo mejor estar tarareando algunas cositas. Después de columna va cuello, me dedico unos minutos a trabajar puras costillas, a trabajar la máxima expansión que sé que para cantar no la voy a ocupar, pero prefiero sentirla sobrada, prefiero sentirla libre. Y el simple hecho de trabajar costillas ya tiene mi diafragma listo para lo que yo le vaya a pedir. Después ya entra a lo mejor esta cuestión, que aquí es donde siento que entra la parte personalizada. Yo, Stephanie, que ya tuve una luxación en mi ATM izquierda, y que sé que mi macetero siempre, siempre, siempre tiende a la hiperactividad, yo hago a lo mejor algunos movimientos particulares, trabajo un poquito mi lengua, pero hay personas que no lo necesitan, que a lo mejor necesitan más un poquito la conciencia de que como siempre se van a la percusión, pues un poquito más a una apertura mucho más centrada, ¿no? O por el contrario, personas que están en la retracción, vamos a jugar un poquito con lo contrario, un poquito con la lengua, pero creo que si hablamos de cantantes o de instrumentistas de viento, digamos, la secuencia que yo sugeriría sería eso. Primero, tantito cardio, caminar, activarse. Creo que también los calentamientos deben ser factibles. Y si yo estoy a punto de salir a un concierto y estoy con vestido y tacones, no me voy a poner a saltar, no me voy a poner a correr, pero puedo hacer otro tipo de movimientos mucho más grandes que también vayan aumentando un poquito mi frecuencia cardíaca y la irrigación, ¿no? En general. Pero algo de movilización global, columna sí o sí, costilla sí o sí, cuello sí o sí, y después ya lo que yo necesito según mi estado basal. Yo que tiendo al estrés, primero necesito soltar para que después salga libre. Pero hay personas que ocupan lo contrario, primero necesitan activar para que lo puedan utilizar mejor, pero creo que esas serían como las generalidades. Qué bueno. ¿Y enseñas o parte de este entrenamiento estaría formado también por técnicas de visualización, un poco retomando el tema que estuvimos hablando antes, ¿no? De que realmente Claro. ¿no? La activación, ¿no? Que estamos comentando, ¿no? Que el hecho de imaginar que ya estamos delante del escenario, ¿no? Al menos los primeros pasos, las primeras palabras que diríamos haciendo un poco frente al público, pensar un poco pues en aquella estrofa que sabemos que nos cuesta un poco para ya empezar a focalizar y a empezar a decirle al cuerpo, a prepararlo de alguna forma, ¿no? Claro. ¿Juegas un poco con esto también y si lo explicas un poco al paciente el poder realmente de esas visualizaciones?
Claro, y creo que esa es una cuestión que a veces está como muy menospreciada, porque nuevamente, ¿no? Desde la pedagogía hasta cierto punto tradicional o viejita que todavía está por acá, es esta cuestión, vaya, lo decimos un poquito como broma, pero es como hasta cierto punto una crítica de que por aquí se maneja que un músico tiene que ser disciplinado, y ser disciplinado es tocar 8 horas diarias, y 8 horas diarias está difícil, ¿no? Un movimiento repetitivo 8 horas al día, aunque lo quieras separar en varias tandas, es mucho. Y también influye hacia la parte de tu formación musical. No todo es técnica, no todos son dedos, no todo es boca. Pues está la parte del solfeo, la parte del análisis, todo lo que nutre la interpretación, tu texto, si eres cantante. Entonces, no forzosamente las 8 horas son pegados al instrumento. Entonces, ahí es donde entra. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando ya están aquí en el consultorio, siempre es, mira, siente esto, siente tu ejercicio, no sé qué. Ahora, ¿qué tal si esta sensación que tienes, por ejemplo, en tu cintura escapular, trata de llevar una pizquita de esta sensación a cómo agarras tu instrumento? ¿Qué pasa si aquí exploras un poquito el espacio con tu codo, bla, bla, bla? Trato de que se lo lleven a su instrumento y después le digo, ¿qué tal que ahora, en lo que tú haces tus ejercicios terapéuticos que yo te mandé en tu hojita, visualizas también que ya traes el instrumento, que ya lo estás sujetando? ¿Qué tal que en lo que te dejé ejercicios específicos para las manos, tú tratas de recordar cómo es la textura, la presión de tus cuerdas, el Claro. peso de las teclas? Y eso ya te va dando cierta preparación. Y por ejemplo, sí me pasa mucho, sobre todo cuando tengo pacientes que están como en el proceso de recuperarse de una tendinopatía, que ahí tenemos que dosificar con mucho cuidado el tiempo de estudio. ¿Qué tal que ahorita, por ejemplo, sin tener que agarrar tu violín, estás nada más recordando cómo es el pasaje, cómo se mueven los dedos, cómo son los arcos de tu mano? No tienes que cargarlo, no tienes que estar literal digitando, pero sí estás estudiando y sí estás dándole herramientas al cuerpo y sí estás dándote ciertas cosas que necesitas como músico, pero no tiene que ser siempre pegado al instrumento. Y eso, si lo llevas a la parte del canto, es todavía más, tiene que ser más evidente, porque a lo mejor un instrumentista te va a aguantar 6, 8 horas tocando. El cantante no hay manera. Hay que ser bien cuidadosos con el tiempo que dedicamos a la voz, porque la voz se nota y la voz no es tan tolerante como a lo mejor a veces digo, ay, me duele un poquito, pero aguanto una hora. En el caso de la voz, no. Cuando ya empieza la disfonía es parar o parar. Y de hecho hay que evitar llegar a ese punto, ¿no? Entonces ahí es cuando a mí me gusta mucho, cuando trabajo, por ejemplo, con mis pacientes que son cantantes, que vemos ATM, mira, ahorita que ya trabajamos en lo vocal, yo en mi mente sé qué músculos, no necesita él saberlo, pero le digo, mira, ¿qué pasa si ahí bostezas? ¿Cómo sientes? Ay, siento más espacio, siento más libertad. Ahora imagínate esta sensación cuando estás trabajando tu agudo. ¿Cómo sientes tu lengua? ¿Cómo sientes que se acomoda a lo mejor tu mandíbula? ¿Qué tal que cuando estudies te regalas unos 2, 3 minutitos de estar evocando esta sensación y ya después lo llevas a tu pasaje? Y la gran mayoría es, pues no tuve que estudiarlo tanto tiempo. Me sirvió como preparar eso en la mente y ya cuando tuve que cantar ya fue más fácil, ya no lo tuve que repetir el pasaje 20 veces, me salió en 5. Entonces, ese trabajo mental está muy menospreciado, pero es clave. Y creo que va muy de la mano con lo que trabajamos como fisioterapeutas con todas las técnicas de neurofacilitación. La repetición es parte clave, ¿no? Pero así como aquí la podemos utilizar a nuestro favor mediante ejercicios meramente mentales, la contraparte, desde mi perspectiva, es estar 8 horas repitiendo el mismo pasaje hasta que me salga, que lo único que estoy haciendo es perpetuando un patrón motor que no me sirve. Entonces creo que ahí también hay cosas importantes. Mira, ligado un poco a esto, ya vamos finalizando un poco, que se nos está yendo el tiempo. Esta repetición, este patrón motor, no sé si te has encontrado alguna vez que normalmente suele pasar más en instrumentos cuerda o en pianistas, algún tipo de alteración tipo distonía focal o alteraciones de ese tipo, donde aquí el sistema nervioso nos juega una mala pasada. Recordemos, para la gente que no lo sepa, es un tipo de alteración del movimiento que lo que hace es que se contraiga un músculo o un grupo muscular de forma involuntaria. Y en muchos pianistas, en muchos guitarristas les suele pasar que cuando están empezando a tocar a una velocidad exigente o un tramo determinado o un tramo complicado,
pues ves que los dedos se empiezan pues, a flexionar y a hacer cosas que no debería, ¿no? Y eso imposibilita realizar pues, pues ese pasaje. Entonces, no sé si te has encontrado alguna vez con ese tipo Sí, de pacientes o con ese tipo de casos. sí, fíjate que sí, pero aquí tengo que reconocer que yo soy una firme creyente en el poder del trabajo en equipo, del trabajo inter y multidisciplinario. Entonces, aquí en México tenemos una fisio que ella fue, hasta donde tengo entendido, fue la primera que vio músicos ya digamos de manera específica. Ella se llama Sandra Romo. Tengo el gusto de que ella fue mi fisioterapeuta cuando yo traía mis múltiples lesiones. Ya después, bueno, ahorita tengo el gusto de llamarla mi amiga y ella, a lo largo de los años, como también, además de fisioterapeuta, hizo una formación en psicoterapia, ella fue desarrollando todo un protocolo para la distonía focal porque aquí nuevamente entra esta característica de la personalidad del músico, la parte obsesiva, ¿no? A lo mejor en artes plásticas, si algo no sale, lo puedes reparar, pero en el caso de las artes escénicas no se puede. Si tú ya emitiste un sonido, ya no lo corriges, ya fue, ya no existe. Entonces siempre tenemos consciente o inconscientemente esta idea de que tiene que salir bien a la primera, tiene que salir bien, no me puedo equivocar. Entonces, esta tendencia ligado al movimiento repetitivo de aunque me duela hasta que me salga porque me tiene que salir, es uno de los grandes factores para la distonía focal. Y lo complicado de la distonía focal es que, bueno, hay muchas cosas complicadas, pero una de ellas es Todo. Sí. la parte de la culpa, ¿no? De que como no es algo que tú puedas ver en un estudio de imagen, en un estudio de laboratorio, mucha gente no te cree. Mucha gente dice, es que no estás estudiando bien, no estás estudiando lo suficiente. ¿Y eso qué genera? Una bola de nieve de le sigo, ¿y por qué no me sale? Me tiene que salir, es que ¿por qué no me responde? Y más atención le estoy poniendo este patrón de movimiento que no me es funcional, pero no lo sé corregir. Entonces creo que el trabajar la distonía focal es un trabajo largo y para los músicos es muy frustrante porque en general cualquier paciente que acude a fisioterapia se siente frustrado de que el cuerpo no le responde como sabe que responde. Pero en el caso de los músicos, en cosas tan pequeñitas como la flexión de un dedo, como qué tanto está en abducción o en aducción. En el caso de la boca, por ejemplo, qué tanto la comisura no me está respondiendo. Son cosas tan pequeñas que lo hace 10 veces más frustrante. Entonces, te soy muy honesta, me ha tocado creo que unas dos veces que estoy trabajando en la clínica y de repente digo, esto ya no se me hace como una cuestión de conciencia, esto yo considero que ya pinta hacia la disfonía. Yo prefiero derivar a estos pacientes con Sandra, que Claro. ya tiene todo un protocolo y que tiene las herramientas de psicoterapia que los va a ayudar, porque creo que antes que otra cosa, mi compromiso pues, es el trabajar desde la ética. Yo no quiero quitarles ni su tiempo ni su dinero, porque eso ya no regresa. Entonces prefiero decirles, ¿sabes qué? Yo me inclino hacia esto, pero prefiero que la veas a ella, porque si es, ella te va a sacar mucho más rápido. Entonces creo que eso, aunque parezca como poca cosa, eso ya les ayuda a los pacientes porque dicen, ok, esto que tengo tiene un nombre, esto que tengo se puede curar y me están mandando con la persona experta, voy a estar bien. Entonces ya desde ese acompañamiento emocional, ya llegan con otra idea de vengo a que me ayuden, no es una cuestión de que no me responde y es mi problema. Entonces creo que eso les puede ayudar bastante, porque para la distonía focal, pues no nada más es trabajar la parte mecánica, es trabajar toda la parte, sí del sistema nervioso, pero también la parte emocional y es bien difícil, entonces yo prefiero llevarlos con alguien que sé que los va a sacar y que trabaja desde la empatía, desde la ética y que les puede dar como todas esas herramientas. Sí, sin duda es un tipo de, bueno, es un problema, una disfunción realmente complicada. Yo no he tenido la oportunidad de ver ninguna en mi clínica, pero sí cuando estaba colaborando con con la clínica del lado de Barcelona, ahí sí vimos unos cuantos que eran guitarristas,
lo que era un poco top secret. No nos dejaban muy bien pues ver porque hacían terapia con espejo, hacían una... es como si borraran un poco la huella nerviosa que estaba mandando ese patrón, ese camino equivocado para reconfigurar nuevamente ese patrón, ¿no? Luego, Claro. aparte de la parte, digamos, o el trabajo psicológico que se podría hacer detrás, era muy importante el trabajo con espejo y, por lo tanto, con el instrumento, y ir pautando de forma lenta para construir, guiado por el profesional, por el fisioterapeuta, pues un camino que se adaptara a la situación actual o a la situación, digamos, del músico en todo momento. Entonces, Ujú. ahí ese campo es un campo que realmente a mí también se me escapa un poco desde la fisioterapia. A lo mejor le daría otros enfoques, porque luego ya estudié otras cosas, pero realmente es un campo que realmente lo mejor, como siempre, es poder tener herramientas para poder derivar y por lo tanto, hacer un poco de cruces de informaciones y conocer a otros profesionales, como ahora estamos haciendo contigo, porque muchas veces no se sabe, pero a veces se ponen en contacto pacientes y personas que tienen problemas y luego tú les puedes recomendar pues colegas que tienes en otros países, en otras Sí, ciudades y luego el paciente te lo agradece. Entonces sí, yo creo que es muy conveniente poder tener la oportunidad que nos brinda un poco estos medios de comunicación para conocer a otras disciplinas, conocer a otros profesionales y enriquecernos un poco de conocimiento de uno de otro de forma mutua, ¿no? Entonces, ya por terminar, la pregunta que siempre hago es, Stephanie, ¿por qué escogiste esta disciplina? ¿Por qué te dedicaste al mundo de la fisioterapia y de las artes escénicas? uy, es, es, es muy, es muy raro. Digamos que la parte de las ciencias biológicas siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Ves que hace rato te decía que yo era esa niña introvertida, pero que tenía mucha facilidad para la escuela. Entonces, pues al no tener como cerca, o sea, cerca de mí no vivían mis primos, no tenía muchos amigos, pues lo único que me quedaba de hobby era estudiar y cantar. Siempre me gustó cantar. Yo no me acuerdo, pero dicen mis papás que yo ponía mis muñecos de peluche y les actuaba todas las películas de Disney, que todavía me acuerdo. Y hacía las voces y demás. Siempre me gustó mucho esa parte, pero ya digamos que cerca de que sea la secundaria preparatoria, yo tenía marcado que sí o sí quería algo que tuviera que ver con las ciencias de la salud. El cuerpo humano se me hace apasionante, me gusta cómo se juntan física, biología, química, siempre se me facilitaron, siempre me gustaron y esa fue mi idea. No te voy a negar que a mis papás sí les dio, casi les da Un un ataque. infarto cuando les dije, ¿se acuerdan que iba a estudiar medicina? Ya no, quiero estudiar ópera. Y al principio fue de ninguna manera, ya después fue, bueno, pues ya que lo haga, ¿no? Si le gusta, que lo haga. Pero te soy muy honesta, estando ya estudiando en el conservatorio, me sentí incompleta. Porque lo que te comentaba hace rato, a mí del canto lo que me gustó y lo que me gusta hoy en día es la sensación. Me gusta sentir la vibración, me gusta sentir cómo se conecta el cuerpo, me gusta sentir lo que está pasando en toda la cavidad bucal, pero yo nunca me sentí identificada con la parte de, hay una audición, va a haber un concurso, y decía, ay, no, ¿para qué voy? Si sé que no, yo lo que quiero es tener una partitura, descifrarla, sentirlo. Entonces, como que en ese sentido me sentía un tanto incompleta. Sin embargo, pues dije, bueno, no me desagrada, si me gusta la música, pero cuando yo ya había terminado mi formación en el conservatorio, tuve ahí algunas lesiones musculoesqueléticas que en retrospectiva eran la cosa más fácil del planeta. Fue una bursitis, sí, creo que fue una bursitis y una tendinopatía rotuliana, pero no encontré quién me ayudara. Pasé por 4, 5, si no me equivoco, fueron 6 médicos y nada más terminaba con rodilleras, usando bastón, caminando menos. Dije, bueno, ya me harté porque esa es mi personalidad. Soy muy, o sea, me gustan las cosas bien hechas desde el principio. Dije, ya, como nadie lo sabe hacer, lo voy a hacer yo. Entonces, yo lo voy a estudiar y yo me voy a sanar porque ya perdí mucho tiempo. Y por un conocido bailarín que me dijo, yo estudié fisioterapia, que es como rehabilitación, pero en chiquito, dije, ay, yo quiero eso. Es más rápido y a mí lo que me interesa es rápido poder caminar, ¿no? Y hacer mi vida como antes.
porque imagínate que por una miserable bursitis yo ya estaba en cama, y era una bursitis, ¿cómo es posible? Entonces empecé a estudiar otra vez, yo ya había estado trabajando en un coro, y te digo, me sentí incompleta, me faltaba la parte de la ciencia, del hacer ecuaciones, del ver el cuerpo. Entonces dije, no me gustó la música porque también viví ahí una cuestión de acoso laboral muy fuerte. Dije, no me gustó, me equivoqué. Voy desde abajo, desde ceros hacia la fisioterapia, y en cuanto entré, dije, ay, es que sí, sí es esto. El empezar a ver bioquímica, biofísica, inmunología, anatomía, y dije, es que esto es lo mejor que hay en el mundo, hubiera hecho esto desde el principio. Pero de esa pelea que tuve con la música, ya en su momento se sanó, estuve cantando otra vez y dije, a ver, espérate, todo lo que yo aprendí, bueno, casi todo lo que yo aprendí de la parte física hacia el canto estaba mal. Los términos estaban mal, me estaban pidiendo una respiración intercostal donde ya no había costillas. Entonces, ¿qué he estado haciendo los últimos 10 años de mi vida? Todo estaba mal en cuanto a términos. Entonces, empezar como a combinarlo con muchos amigos músicos, empezar a ver, oye, ahí yo veo raro su hombro, ¿qué pasa si lo movemos para acá? ¿Cómo lo sientes? Y empezar a experimentar con ellos. De repente dije, es que es esto. No, o sea, no necesito estar todo el tiempo en el escenario para seguir en la música. Puedo estar en la música, pero detrás ayudando al músico. Toda esta formación, vaya, desde el repertorio me sirve, ¿no? La diferencia de por qué un arco barroco, por qué no el peso, la posición, pero mi gran pasión siempre fue el cuerpo humano, y digamos que, no, digamos, la vocación siempre se ha ido hacia el cuerpo humano, pero la música me apasiona de una manera muy particular, y el poderlas combinar para mí es como el sueño de mi vida, porque puedo tener las dos cosas. Puedo estar todo el tiempo metida, escuchando una orquesta, viéndolos, analizándolos, y después tocando el cuerpo, guiándolos, este tipo de cosas. Creo que es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Entonces, qué bueno que tuve aquella bursitis y tendinopatía, porque si no, no hubiera yo llegado a este punto. Pero para mí es lo mejor de los dos mundos. Esta parte, eh, ¿cómo decirlo? Casi espiritual que te da el arte, con el rigor que te da la ciencia, que también yo soy muy así, soy muy cuadrada. Entonces, como que eso me permite estar plena en ambos sentidos. Qué bueno, es curioso porque realmente hay todos los entrevistados que tengo desde el día de hoy y con muchos de mis colegas fisioterapeutas, muchos han empezado, bueno, empezaron en su día pues ese tipo de formaciones del mundo de la salud por un problema de salud. Entonces, bueno, contigo eres otro más de estos, pero bueno, también te diferencia un poco porque realmente desde pequeñita y pues ya empezabas a apuntar, ¿no? Que realmente el mundo del canto, pues, bueno, pues que realmente formaría parte o formaría gran parte de tu vida, aún más. Yo con este aspecto me identifico un poquito contigo igual, porque yo no le cantaba a los muñecos, pero yo sí tocaba la trompeta. Con 6 años ya me dijeron, tienes que tocar la trompeta, mi hermano, que tiene 3 años más que yo, porque en la banda de la calle que había entonces, pues le sobraba ese instrumento y no tenían a nadie para tocar el instrumento, la trompeta. Entonces, mi hermano, que tocaba el saxo alto y no tenía conocimiento de trompeta, me dijo, tranquilos, yo le voy a enseñar trompeta a mi hermano. Y me enseñó una canción. Yo estuve 2 años tocando esa canción y escuchando y bailando con el resto del grupo, hasta que realmente vi que realmente la trompeta formaba parte de un poco de mi vida hasta entonces, ¿no? Entonces, realmente cuando te marca de pequeño es cuando es más fácil, digamos, sobrellevarlo durante tu día a día, ahora en la actualidad. Totalmente. Entonces, ya para finalizar, se te hago un pequeño resumen y si me dejo algo me ayudas, ¿vale? ¿Ok? Hoy Claro. hemos hablado con Stephanie, ella es fisioterapeuta y especialista en las artes escénicas, específicamente en el mundo del canto y de la articulación temporomandibular, y hemos hablado de muchas cosas. Principalmente hemos hablado del diafragma, de la postura, que realmente no hay una buena postura más que otra, sino que realmente la capacidad de adaptarse el cuerpo con el instrumento y ese baile que podemos hacer con ritmo siempre. Hemos hablado también de la importancia de la anatomía de la columna y del buen calentamiento que podemos hacer de forma general para luego
matizar en función de los problemas que puede tener cada uno de los músicos o del tipo de instrumento que está tocando, la importancia de la parte psicológica dentro de no solo de la postura y del dolor, sino también de parte del entrenamiento y parte del desarrollo durante la propia, durante el propio concierto, durante la propia puesta en escena. Hemos hablado también este superojo clínico que decía también una por aquí, una persona por aquí, ¿no? Que realmente el ojo clínico del fisioterapeuta, pues al final lo vemos todo, ¿no? Somos como el ojo de Sauron, ¿no? Que al final lo vemos siempre Sí. todo. Y yo estoy por la calle, ya veo una pierna que está así en valgo, el otro que tiene la cabeza así, ¿no? Mi mujer me dice, ya estás mirando otra vez a la persona. Digo, pues que al final se te va un poco el ojo, ¿no? Y luego hemos hablado realmente de la importancia de la consciencia corporal que uno debe tener, no solo el que es músico, sino realmente todo el mundo, pero sobre todo el que justamente es la herramienta de su vocación, de su profesión, pues es el cuerpo. Entonces ahí es muy importante tener las herramientas necesarias para tener esa escucha corporal. Y si uno no la tiene o tiene que acudir a algún profesional, pues qué mejor si eres mexicano que con Estefan. Ah, Entonces, claro. muchísimo. ¿Dónde te pueden encontrar? A ver, los que están por tu zona, ¿dónde te pueden encontrar? Ah, mira, yo estoy en Ciudad de México, un poquito hacia el norte. Aquí la alcaldía se llama Azcapotzalco, es muy fácil de llegar, es muy céntrico. Eh, Aquí tenemos muchas líneas de transporte público que realmente están muy accesibles. La colonia se llama Nueva Santa María, pero pues justo por lo que platicábamos hace rato también, siempre está abierta la opción virtual, la opción de la Mm, teleterapia, si es que qué bien. Ciudad de México no les queda tan cerca. Y pues cualquier cosa en la cual yo les pueda apoyar, guiar, pues aquí estoy siempre abierta al intercambio de contenido, pues aquí en redes sociales, ¿no? Stephanie González, Fisio Soprano, que ese es mi sello, afortunadamente. Qué Digo bien. que esa es mi tesitura, yo soy Fisio Soprano y pues nada, eso es todo. Muy bien, pues muchísimas gracias y os recuerdo que este directo va a estar colgado, ¿vale? Lo voy a dejar en el muro. También te voy a etiquetar también a ti para que la gente que quiera pues consultarte cualquier duda o si vosotros oyentes ahora en directo o en diferido pues tenéis alguna duda, pues nos podéis escribir, dejar algún comentario que también se lo puedo transmitir te lo puedo transmitir a ti Perfecto. y de muy buen gusto pues os vamos a contestar. También lo voy a dejar colgado en el canal de YouTube. También tengo un canal de YouTube donde cuelgo también este tipo de contenidos. Y os recuerdo que la semana que viene, el jueves, vamos a hablar de un tema muy apasionante, otra vez del ATM, pero desde otra perspectiva. No os doy ningún avance más, pero a lo largo de estos días os voy a hablar un poquito más. Así que muchísimas gracias, Stephanie, ha sido un placer. Me ha gustado mucho la entrevista. Ahora solo nos falta hacer un directo tú cantando y yo tocando, y ya sería ya Estaría el otro directo. genial, claro, sí, nos vamos a poner de acuerdo, si el público lo pide, nos ponemos de acuerdo y hacemos una Ah, colaboración, estaría genial. claro, y nada, por mi parte, pues muchísimo gusto, encantado de conocerte y cualquier cosa también estamos todos en contacto y bueno, espero que disfrutéis del resto del día que os queda aquí en México. Un Perfecto. saludo. Muchísimas gracias, Roger. Igual un gusto para ti, que pases buena noche y Muy bien, gracias a quienes se conectaron. Ahí seguimos en redes sociales. muy bien, chao, chao, gracias. Bye.